Buenas tardes a toda nuestra audiencia. Buenas tardes, Vanessa. Buenas tardes, María Eunice. Bienvenidos a Noticias Externadistas. Iniciamos la emisión con el informe de la promulgación del Acto Legislativo 01 del 22 de julio del 2020, por medio del cual se modifica el artículo 34 de la Constitución Política de Colombia, suprimiendo la prohibición de la pena de prisión perpetua y estableciendo la prisión perpetua revisable, que no es más que la aplicación de la misma como sanción por la comisión de homicidio doloso, acceso carnal violento o agravado en contra de niño, niña o adolescente. Así es. Dicha reforma ha sido altamente controversial. Dentro del Congreso de la República, para su aprobación, contó con el apoyo de los partidos Centro Democrático, Conservador, Cambio Radical, la U, Liberal y algunos parlamentarios de la Alianza Verde. Se opusieron el Polo Democrático, las FARC, Colombia Humana y algunos senadores como Roy Barreras, Rodrigo Lara y Gustavo Petro. Aunado a ello, ha generado polémica en distintos sectores sociales y en todo el país. El día de hoy, para ahondar más en el tema, hemos traído las intervenciones de algunos expertos para que desde diversos puntos de vista institucionales diluciden el mismo. Iniciaremos desde la óptica constitucional, indicando que la cadena perpetua está expresamente restringida por nuestra Carta Política, lo que significa que no podrá aplicarse como sanción ante la comisión de cualquier delito por considerarse un mecanismo que atenta contra la dignidad e integridad humana, principios básicos de nuestra legislación. No obstante, el acto legislativo, al promover la cadena perpetua de manera excepcional, también busca cumplir una función coercitiva, preventiva y protectora. Para profundizar el marco constitucional de la reforma, le concederemos la palabra al exmagistrado Óscar Silva, expresidente de la Corte Constitucional. Doctor Óscar, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en nuestra emisión. Doctor, desde su perspectiva jurídica, siendo la cadena perpetua una prohibición constitucional taxativa, ¿cree usted que ante el control constitucional ejercido por la Corte Constitucional de Colombia, dicha reforma prosperaría? Vanessa, María Eunice, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a su prestigioso noticiero. Bueno, lo que yo debo decir de entrada es que la respuesta a su interrogante es negativa. La Corte Constitucional debe declarar inexequible el acto legislativo 01 del 2020 y lo debe hacer por varios aspectos. Primero, no es el mecanismo establecido para hacer este tipo de reforma. La Constitución, claro, no, la Constitución no es una Constitución de piedra, es una Constitución que puede ser modificada y la misma Constitución estableció 3 formas a través de las cuales se debe hacer. Esto es una Asamblea Nacional Constituyente, segundo, los actos legislativos y los referendos. Sin embargo, tenemos que tener presente varios aspectos relevantes a la hora de escoger uno u otro mecanismo. ¿Qué ocurre? La Constitución está fundada en principios y uno de los principales principios en los cuales se edifica nuestra Constitución es el de dignidad humana. Previo al establecimiento de estas restricciones, voy a hacer referencia a un elemento histórico reciente, y es que en el gobierno del presidente Belisario de Betancourt y en vigencia de la Constitución de 1986, se quiso hacer o se quiso implementar una reforma por medio de la cual se establecía penas de cadena perpetua para sancionar aquellos delitos que se habían cometido en contra de los miembros de la fuerza pública. En aquella oportunidad, la Corte Suprema de Justicia, de manera enfática y categórica y ajustada, obviamente, al principio de dignidad humana, consideró que era inexequible. Luego, en la Constitución de 1991, se quiso, a través de referendo, llamar al pueblo y a la convocatoria para que se decidiera y se pronunciara sobre este tipo de cadenas perpetuas. En aquella oportunidad, la Corte Constitucional hizo un análisis de forma y por eso declaró la inexequibilidad de aquella ley que llamaba referendo. Pero si bien es cierto, no abordó el tema de fondo, sí citó un antecedente bien importante referente a la sustitución de la Constitución. Y por eso quiero ser enfático que el acto legislativo 01 desconoce abiertamente el principio de dignidad humana y acude a una sustitución sin lugar a dudas de la Constitución, y por lo mismo desconoce no solamente el principio de dignidad humana, sino el principio de igualdad y el principio de libertad. En esto quiero ser enfático
para determinar, digamos, de manera comparada cómo está actuando el mundo en función de este tipo de penas. Existe, para ello me referiría a dos casos, el caso de Estados Unidos y el caso de Alemania. Ambas legislaciones tenían implementadas la pena de muerte. Sin embargo, han venido haciendo un progreso significativo y han pasado de la pena de muerte a la cadena perpetua. Ello nos haría preguntar, bueno, y si estas legislaciones están estableciendo la cadena perpetua, ¿por qué nosotros no podríamos hacerlo? Iríamos en una sincronía con aquellas disposiciones. La respuesta tiene que ser negativa porque es que nuestro ordenamiento no ha permitido establecer la pena de cadena perpetua. Y nosotros, en lugar de hacer una atenuación punitiva, como lo están haciendo estas legislaciones, estamos acudiendo a un retroceso. Y ese tipo de retrocesos en materia punitiva y con la modificación del artículo 34, sin lugar a dudas, configuran una sustitución de la Constitución. Por estas razones, la Corte Constitucional debe declarar la inexequibilidad del acto legislativo 01 de 2020. Bueno, quiero agradecer por su tiempo, por la amabilidad y estaremos dispuestos a dialogar en otros temas de interés nacional. Una feliz tarde. Muchas gracias. Doctor Oscar, gracias por su intervención. Ahora bien, uno de los temas más sensibles del acto legislativo es el sujeto al que protege, nuestros niños, niñas y adolescentes, pues los mismos son sujetos de especial resguardo constitucional y adicionalmente las conductas en contra de su bienestar e integridad están protegidas legalmente, a sabiendas que estos delitos son tipificados como los más graves en el ordenamiento penal y los de mayor comisión, tal y como se evidencia en las estadísticas del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que en el ejercicio de sus funciones reportan entre enero y mayo de la presente anualidad más de 7.500 exámenes médico-legales por presunto delito sexual, de los cuales 6.479 fueron practicados a menores de edad. Institucionalmente, la Procuraduría General de la Nación, dentro de sus funciones, es la encargada de vigilar el cumplimiento de la Constitución política, así como salvaguardar los derechos humanos y asegurar su efectividad. Por lo tanto, su postura al respecto es esencial para determinar la viabilidad de la reforma constitucional en comento. Es por eso que nuestra segunda invitada es la doctora Diana Baloy, procuradora delegada para asuntos de infancia y adolescencia. Doctora, buenas tardes y bienvenida a nuestra emisión. Doctora, ¿cuál es la postura institucional manejada por la Procuraduría General de la Nación frente a la pena de prisión perpetua contra los delitos de homicidio doloso y acceso carnal violento agravado contra niños, niñas y adolescentes? Hola María Eunice, hola Vanessa, hola a toda la comunidad externadista que en estos momentos nos ve por el noticiero U Externado. Nosotros desde la Procuraduría General de la Nación vemos con gran preocupación el proyecto de ley que acaba de aprobar el Senado respecto de la cadena perpetua. Lo anterior teniendo en cuenta que Colombia ha sido uno de los que ha suscrito pactos y convenios internacionales respecto de la protección y el respeto a la dignidad humana. En este entendido, respecto a la cadena perpetua, nosotros consideramos que claramente la reforma constitucional que se acaba de efectuar pudo haber sido una sustitución a la constitución política, en el entendido de que primero pues claramente estaba prohibido contemplar penas de prisión perpetua en nuestro ordenamiento jurídico penal, y además de eso también hay otras disposiciones normativas como los derechos y las garantías procesales penales, como también la prohibición de penas de tratos crueles, inhumanos o degradantes, y como por supuesto del respeto a la dignidad humana de las personas, y otros artículos y fundamentos constitucionales que se ven contrariados al ingresar justamente a nuestro ordenamiento jurídico la posibilidad de establecer prisión perpetua para además solo algunos delitos establecidos contra menores de edad. En ese entendido, creería que esa reforma en efecto sustituye la constitución política, no es coherente con los principios del derecho penal ni con los principios constitucionales establecidos.
Además de eso, ya hablando en términos de derechos penal, hay un elemento súper complejo y es que ya está claro en la ciencia jurídica penal que el endurecimiento de las penas no necesariamente actúa o tiene un efecto de disminuir las conductas penales, mucho menos en relación con niños, niñas y adolescentes. Entonces tenemos que tener en cuenta que la cadena perpetua no va a disminuir esos crímenes que son graves. La respuesta, ya sea en términos de justicia restaurativa, en términos de prevención de delito y de la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, no con el endurecimiento de las penas. Otro de los temas importantes en términos de derecho penal es que se va en contravía de los principios básicos de la pena, es decir, y de los fundamentos básicos de la pena, es decir, el principio básico de la racionalidad, proporcionalidad y necesidad. Entonces, tener una pena de prisión perpetua en un ordenamiento jurídico como el nuestro, además que tiene una tasación de las penas, de definición punitiva bastante ambigua y bastante alejada en términos del principio de la proporcionalidad, lo principio que hace es agravar ese problema en nuestro código penal y que además sea bastante incoherente en, por ejemplo, que exista este tipo de prisión compleja para estos delitos y para otros delitos como genocidio y como digamos otros delitos penales que también son supremamente graves, que las penas sean menores. Entonces, en ese entendido, pues nosotros pensamos que es un desacierto y que puede estar sustituyendo la Constitución y claramente va en contravía a los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Esa es nuestra posición como Procuraduría General de la Nación y la cual nosotros estamos y nos encontramos en estos momentos defendiendo. Muchas gracias a ustedes por este espacio, por permitirnos llegar a toda la comunidad académica y la comunidad nacional que ve este noticiero. Muchas gracias. Gracias, doctora. Por otro lado, debemos hacer referencia a que el Estado Social de Derecho, contemplado en la Constitución Política de Colombia, tiene como pilar fundamental la dignidad humana, que significa que el ser humano no puede ser usado como medio para lograr un fin. De ahí que el derecho penal sea contemplado como última ratio, que se constituye como el último recurso al que debe acudir el Estado para la coerción, es decir, que el poder sancionador no debe actuar cuando existe la posibilidad de utilizar otros medios que sean efectivos para la protección de los principios y normas que rigen la convivencia social, por lo que viene sabido que no es la pena severa la que causa un impacto real en la prevención del delito, sino la pena efectiva. Así es, María Eunice. En ese sentido, la acción de justicia en su función pública no solo promueve la resocialización del agente causante del agravio como sujeto de derechos, sino también contempla una función preventiva, con lo cual se evidencia que la acción penal no puede ser inhumana y debe estar desprovista de toda crueldad o señalamiento deshonroso, pues debe servir al fin de prevención general y recuperación personal y social de quien ha delinquido. Esto, a la luz del Acto Legislativo 01 del 2020, acarrearía un análisis más profundo en el papel que cumple el derecho penal como agente preventivo y resocializador. Para tratar este aspecto, hemos traído al abogado especialista en Derecho Penal, Benito. Buenas tardes, doctor Benito. Desde la óptica del agente causal, ¿la cadena perpetua cumple con los fines mismos del derecho penal? Vanessa, muchas gracias. Gracias por permitir dar nuestra opinión desde la óptica del derecho penal. Mi nombre es Alex Benito, abogado penalista. Queremos hacer un análisis y dar nuestro punto de vista referente al Acto Legislativo 01 de 2020, en el cual el Congreso de la República permite la modificación del artículo 34 de la Constitución Política, y el cual consiste básicamente en que la posibilidad de que en Colombia exista la prisión perpetua cuando se trate de delitos que afecten a los menores de edad, niños, niñas y adolescentes, y específicamente en 3 puntos principalmente: cuando se dé el homicidio en la modalidad dolosa, el acceso carnal violento o cuando sean puestos en incapacidad de resistir. Aunque se permite que se revise esa pena luego de 25 años para verificar la posibilidad de resocialización del condenado, este acto termina siendo
contrario a los mandatos y jurisprudencia pacífica de la Corte Constitucional, en virtud de la cual se presume la inconstitucionalidad y se requiere muchísimo mayor esfuerzo de una modificación legislativa o una modificación constitucional cuando se trate de restringir derechos. Ahora bien, es importante tener en cuenta que Colombia es un país fundado en el principio de la dignidad humana y por esa razón cualquier pena que sea contraria al propósito de respetar esa dignidad se debe verificar de que no se vulneren los derechos fundamentales al interior de los establecimientos de reclusión, porque termina siendo totalmente regresivo y no progresivo. Desafortunadamente estamos ante un ejemplo más de populismo punitivo que ha guiado la política criminal en Colombia durante los últimos años. Tenemos unos establecimientos de reclusión totalmente hacinados, tenemos toda clase de violación de derechos humanos al interior de los mismos. Es importante tener en cuenta que la Corte Constitucional desde el año 1998 viene reiterando que existe un estado de cosas inconstitucionales en materia penitenciaria y carcelaria. Entonces no se entiende cómo la solución que se proponen a través de este acto legislativo es que las personas duren toda su vida en prisión en lugar de menos tiempo en prisión. Por eso es supremamente importante y hacemos un llamado para que tengamos en cuenta el Estado Social de Derecho que está establecido en la Constitución del 91 y que no es otra que garantizar la dignidad humana y darle las libertades a las personas que habitan este territorio. De antemano, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por permitirnos dar nuestra opinión. Le agradecemos, doctor Benito, por su intervención. De las anteriores intervenciones podemos concluir que las posturas institucionales, desde el punto de vista constitucional, de la protección a los menores y desde la perspectiva de las garantías al victimario, se congregan, en virtud de que todas concuerdan en la negativa de la prosperidad de la reforma en cuestión, por los motivos expuestos en cada uno de sus argumentos. Con esto hemos llegado al final de nuestra emisión. Agradecemos a nuestros invitados expertos del día de hoy y a ustedes por escucharnos en casa. Seguiremos informando sobre las novedades que se presenten del tema. Buenas noches a toda nuestra audiencia. Buenas noches, Vanessa. Buenas noches a todos. Buenas noches, María Eunice.